Buenos días, me llamo Jorge Oca, soy empleado del Ayuntamiento de Lena y responsable del proyecto Pintayus, del que os voy a hablar un poquitín aquí, ¿vale? Que aunque no hable mucho del tema, lo más importante de Pintayus, y que fue uno de los nuestros, que murió en Germania a la edad de 30 años y que se encontró su lápida en Rheinbrohl, en Alemania. A partir de ahí y del estudio del epitafio del soldado, la primera parte del proyecto consistió en la redacción de un artículo que se publicará en octubre en la revista Vindonus y que da pie, una vez que era como algo personal, no una apuesta de decir, bueno, pues me llamó la atención que en el epitafio se hiciera referencia a la corta edad, porque murió con 30 años, que fue reclutado con 23, que era una edad un poco alta para haber sido un alistamiento voluntario, y sobre todo también que es una, por no decir la única lápida que hace referencia expresa al lugar, al órigo, al lugar de origen del soldado. Es decir, podía haber dicho que era un Astur transmontano, es decir, de esta parte de la montaña, de los nuestros, y haber quedado ahí la cosa, pero no, quiso especificar que era originario del Castelo de Intercatia. Entonces eso me llamó la atención por una parte, primero, porque la edad me daba la sensación de que no había sido un alistamiento voluntario, y segundo, el apego a la tierra, muy nuestro también de los asturianos, me hizo entrever de que él quería, de alguna manera, demostrar que aun lejos de la tierra había sido un reclutamiento forzoso y que quería dejar bien claro de dónde era originario. Lo del reclutamiento forzoso, estudiando un poco a los historiadores que se encargaron de sus biografías, sí dio pie a oír, porque mucha gente cree que las guerras asturcántabras que finalizaron con Octavio Augusto, pero en realidad no fue así, porque hubo al menos una rebelión astur en tiempos de Nerón. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ya os digo que está más detallado en el artículo, pero así para no dar tampoco mucho, hablar demasiado. En época de Nerón, siendo Nerón emperador, hubo una revuelta astur porque en Rímini, en un pueblo de Italia, se descubrió una lápida de un tal Marco Vetio Valente, que llegó a ser primipilus, centurión jefe de la Legión Sexta Victris, que estaba acantonada, que estaba en León, en la ciudad de Legio. Y entre muchas condecoraciones, por ejemplo, en la parte del pecho de aquel soldado, de aquel centurión, estaba unos torqueses que lo destacaban por haber sofocado la revuelta astur en tiempos de Nerón. Con lo cual está claro, como decía J.M. Blázquez en uno de sus textos, que los astures podrían haber sido vencidos, pero nunca fueron sometidos, con lo cual siempre hubo escaramuzas, etcétera, etcétera. Cronológicamente, este Marco Vetio Valente, en el año 66 fue nombrado gobernador de Lusitania, y anteriormente había desempeñado unos cargos muy importantes que, según los historiadores, le hubieran supuesto al menos 5 años. Haciendo un resumen cronológico, fuimos hilvanando, tema objetivo, 66 menos 5, 61. Se puede decir que la rebelión astur podría haber sido alrededor del 61 después de Cristo, y el reclutamiento de Pintayus fue en el 62, con lo cual encaja perfectamente por la edad de que pudo haber sido perfectamente un reclutamiento forzoso, ya que lo que le interesaba a Nerón era coger a toda la leña, toda la brasa joven de astures que podían haber generado otra rebelión, formarlos en el campamento de León, donde tenía la Sexta Victris su acantonamiento. ¿Y dónde los enviaban? Pues donde no iban a molestar, a Germania, a los limes. Entonces, bueno, pues el destino de Pintayus, después de los 4 meses de instrucción, fue la Corps Quintasturum, que ya estaba destinada desde tiempos de Tiberio en Grillinghausen, en Alemania, y una vez allí, pues desde allí ya pasó a su destino final, que sería en Rheinbrohl, en lo que se llama el Caput Limites, que era donde, digamos, más posibilidades tenían de morir. De ahí que, bueno, pues dejaran más o menos a su compañero de armas o a su testamentario lo que querían que pusiera su lápida en el caso de que pudieran morir. Cabe destacar también de Pintayus, ya un poco más allá de la parte vital, que llegó a ser signífer, llegó a ser portaestandarte, que para ello se requería unas condiciones físicas, unas condiciones, un valor, un arrojo, una destreza en las armas, además de honradez, porque se encargaba del dinero de su centuria, es decir, que también se encargaba de guardar el dinero de los oficiales. Él era, digamos, categoría suboficial. Estamos hablando de 7 años en unos cuerpos bestiales, con lo cual tenía que tener
un valor más que demostrado y bueno, una valía para sus compañeros, pues bueno, pues algo fuera de serie, ¿no? Que también me llamó la atención. Podéis ver que físicamente, porque los talleres renanos hacían prácticamente un retrato de los epitafios, medía alrededor de 1,90 m de estatura, era de constitución muy fuerte, era ambidiestro porque lo normal en los oficiales llevaban un cíngulo, bueno, se ve mejor, lo que pasa es que desde ahí no lo veis. En la reconstrucción de la primera fase que hicimos de Pintayus, que no tiene rostro, bueno, pues ya veis que Sara Díaz Pinar, una persona del equipo también que se encarga de la restauración de ello, pues sale un poco el rostro de Pintayus. No queríamos que fuese idealizado como aparecen otras figuras con hoyuelo en la frente, porque lógicamente los puntos isométricos no van a dar ni hoyuelo ni las cejas de manera ni más o menos guapo, o sea, salía lo que salía. Lo importante era destacar que el signífer llevaba la piel de oso por encima del casco, que llevaba el signum o estandarte, que era lo que le destacaba, porque no era una lanza. Él no llevaba escudo en las batallas, con lo cual, además de esa destreza que os comentaba, era ambidiestro zurdo, porque tenía que mover el estandarte según las señales, porque estaban pendientes de él. Entonces él con una mano o con la otra se defendía de los ataques que le venían. Al ser no ciudadanos romanos, o sea, peregrinis, eran carne de cañón. ¿Por qué? Porque eran los que estaban avanzados en primera línea. Digamos que las legiones, que estaban formadas por soldados romanos, o sea, ciudadanos romanos, estaban, digamos, un poco por detrás, estaban en los campamentos y a ellos los destinaban a primera línea de fuego. El signum era el que cuando en la batalla se establecía en un punto concreto iba dando las señales, moviendo el signum de una forma o de otra. Bueno, el resultado final de su corta vida militar fue que le coincidió, por desgracia, el año 69, el año de los 4 emperadores, donde tras el suicidio de Nerón se fueron sucediendo en el poder Galba, que salió de Hispania con la séptima Galbiana, Otón, que derrotó a Galba, y Vitelio, que era el gobernador de toda la parte de Germania donde estaba destacado Pintayus, había desplazado desde aquella frontera 75.000 efectivos para que lo apoyasen en su lucha, primero contra Otón y después contra Vespasiano, que venía desde Oriente, porque los que mandaban eran los legionarios, decían, queremos que seas tú el emperador y punto. Y entonces pues esas legiones determinadas apoyaban a uno u otro indistintamente. Bueno, aquel desplazamiento de efectivos lo que hizo fue dejar prácticamente desguarnecidas las fronteras del limes germánico, con lo cual un personaje de nombre Julio Civilis, que también era un cuerpo de infantería auxiliar, al igual que Pintayus lo era de Astures, aquel era de Bátavos, pues tenía un poco, le habían matado al hermano en tiempos de Nerón y demás, y estaba un poco resentido. Él era un príncipe de aquella zona, un príncipe bátavo. ¿Qué hizo Julio Civilis? Aprovechar ese momento de debilidad para intentar animar una revuelta que le permitiera estar al frente de las Galias y de Germania. ¿Qué pasó? Que al estar Vitelio más pendiente de la lucha con Vespasiano, estos bátavos empezaron a reclutar a sus fuerzas y fueron diezmando a las legiones y haciéndose poco a poco con el poder allí, o sea, derrotando a las legiones que estaban acantonadas, a los soldados que le salían al paso. Pintayus estaba destinado, digamos, en Reinbrol, en un punto fronterizo, cerca de la ciudad de Bonn, que fue donde Julio Civilis mandó volver a 8 cortes bátavas, que digamos serían unos 2.000 o 3.000 soldados, para que regresaran a apoyarlo en lugar de ir a Vitelio. Al llegar a las puertas de Bonn, lo que hicieron los bátavos supuestamente fue preguntar si los dejaban pasar, que no querían luchar contra los que habían sido hasta hacía pocos días sus compañeros. Supuestamente, y como pasa en el mundo político y demás, el gobernador de Mogontiacu no salió tras los desertores, el de Bonn no sabía si posicionarse de parte de Vitelio o parte de Vespasiano, por si uno u otro ganaba la guerra. El caso es que los bátavos, que eran menos que los que estaban en Bonn, pero eran mucho más experimentados, pues lo que hicieron fue prácticamente masacrar a todos los que le salieron al paso, incluyendo a nuestro joven Pintayus, que encontró la muerte a finales de septiembre del año aquel 69, en el año de los 4 emperadores, allí en Bonn. Esto un poco la trayectoria vital del soldado. El proyecto municipal que el ayuntamiento impulsa, partiendo ya del tema del artículo, que ya os digo que en octubre, bueno, pues el que esté más interesado lo tendrá detallado en la revista Vindonos, más completamente.
engloba una serie de fases. La primera de la que os hablé fue decir, vamos a ponerle rostro a Pintayus, vamos a traerlo a casa y vamos a ponerle rostro. Esto es una réplica que podéis contemplar, el que esté interesado, en el Museo Arqueológico de Oviedo, y aunque ponga siglo II, hay una errata que ya se comentó a la directora del Arqueológico, porque es del siglo I, porque aunque no lo fuese Pintayus, el cuerpo de infantería en el que sirvió la Cors Quintas Turon se desintegró a finales del siglo I, no más allá de Vespasiano. O sea que estamos hablando de unos datos cronológicos concretos. La primera fase que se culminó, reconstrucción del busto. Déjame un segundín, Isma. Que digamos es un poco este busto que tenemos aquí de Pintayus, así en miniatura. Y la reconstrucción de la figura del soldado ya en 3D, que también tenéis. En el tríptico tenéis un QR y luego todos los que estáis aquí presentes podéis coger una medallina de recuerdo de Pintayus. También tenéis un QR detrás donde en la página municipal que estamos actualizando se puede especificar las partes tanto del signum, reguetón de bronce, borla, esfera, lo que significaba. Esto, lo que os decía, no es una lanza, no se utilizaba como lanza. Esto llevaba normalmente un par de piezas aquí, era una lanza bilobulada. Y la indumentaria del signífer, que era, como veis, prácticamente, pues no lleva escudo, llevaba pues una túnica de lana, de algodón, que dejaba desnudos las piernas y los brazos para facilitar los movimientos. Llevaba un pañuelo, bueno, la piel de oso que le recubría el casco, que le cubría toda la espalda, y la parte del casco tan solo asomaban las carrilleras. En el caso de Pintayus aquí llevaba dos cingulum, dos cinturones paralelos, y hay un dato importante, el puñal que simbolizaba el poder de dar vida o muerte, y la espada, una gladium hispaniensis, lo que se llamaba la espada de Tiberio. Lo normal es que estuviera cambiado, es decir, que el puñal fuese a la derecha, lo que da pie a suponer lo que os comentaba, que Pintayus era zurdo o ambidiestro. Y luego también os detallo ahí un poco en la página las partes del signum y lo que significaba cada uno. Una vez que reconstruimos, que le ponemos cara a Pintayus y que le ponemos cuerpo con la indumentaria, bueno, pues ahí los calceos un poco más bajos de lo que lleva nuestro Pintayus, con unas caligae, o sea que aguantaban unos 650 kilómetros más o menos. Y para que os hagáis una idea de la fortaleza a la que hacía referencia el autor alemán Hans Freundlich sobre la importancia del portaestandarte en la batalla, el peso de la indumentaria de Pintayus superaba los 30 kilos, con lo cual tenía que ser, vamos, no un figurín, digamos que, vamos, un lenense, pues un Astur de los nuestros, vaya. La otra fase, bueno, empieza a partir de aquí. ¿Por qué? Porque hace referencia al Castelo de Intercatia. El Castelo de Intercatia, para muchos autores, entre los que se incluye Tomás Mañanes Pérez, hace referencia a un lugar en altura, ¿no? Un castro en altura fortificado. Tomando como referencia a Ptolomeo, en una cita habla de que los orníacos, al que supuestamente pertenece Pintayus, la tribu de los orníacos, aunque en el artículo no lo menciono, porque se intenta ser lo más objetivo posible, de manera que cualquiera que pueda aportar otra documentación que sea fiable, pues bueno, pues no tenga por qué decir, pues no era orníaco por esto o por lo otro. Lo más importante es que era Astur transmontano y que presumiblemente, como decía Ptolomeo, el Castelo de Intercatia podría estar debajo de la pena Tilóbriga, donde fluye el río Ornia. El Ornia es nuestro Huerna, que en la Edad Media, bueno, pues recibía ese nombre, Ornia, de ahí lo de orniacos. Pero bueno, sin entrar en ese detalle, digamos que ese apunte de la pena Tilóbriga, que es lo que hoy se llama como Peña Tolondra, ahí en el Alto de la Cubilla, en el Alto del Palo, el río Huerna, pues nos hace hipotizar de que el Castelo de Intercatia puede ser uno de los que está situado entre Reconcos y Zurea, Tíos incluso. Otra fase fue la reconstrucción del mapa al 3D, donde están esos enclaves, están catalogados en la carta arqueológica, y esa fase incluye que estamos haciendo, o que se está haciendo, una excavación, una datación por castro y por año. Yo cuento con la colaboración dentro del equipo, además de Sara Díaz, de Tomás, de Alfonso Fanjul Peraza, que es doctor en arqueología y que es el que se está encargando de la parte técnica de la excavación, datación y reconstrucción
de la vida, alimentación de los habitantes, etcétera. Este año hicimos la datación del castro del Casticho en Tiós. Os adelanto, porque no lo podemos decir aún, lo diremos el día 24 cuando hagamos la presentación oficial en el ayuntamiento, de que salieron unos aspectos muy importantes que van a ser importantes no solo para Lena, sino para Asturias en general, y nos queda pendiente, o sea, tenemos la datación cronológica, pero nos queda pendiente, digamos, el estudio del polen y la tipografía, lo que nos va a dar como resultado ir pudiendo culminar otra de las fases de este proyecto, que es el diseño de una red, una ruta turística, una ruta cultural, como queráis llamarlo, como se llamará en su día, de manera que en cada uno de los asentamientos pongamos un panel informativo con todo lo concerniente a lo que se vaya encontrando, ya sea la datación, quiénes pudieron habitar aquello, qué comían, cómo era el paisaje de la época, o sea, algo que nos parece pues muy interesante. Esto, digamos, que va a ser lo que más se alargue en el tiempo, porque lógicamente conlleva también un esfuerzo económico importante. Tampoco se pueden, hombre, si podemos hacer 1 o 2 por año, pero daros cuenta que son unos 4 o 5 los que vamos a hacer, con lo cual, digamos que será la parte última del proyecto. Dentro de ese proyecto también tenemos aquí a Juanfran, que lo tenemos como experto. Estamos haciendo un tipo película, montaje audiovisual de todo lo que conlleva, porque de cara a proyectarlo en colectivos como escolares y demás es mucho más ameno llevar algo audiovisual que no ponerte ahí a dar la brasa, que bueno, ya sabéis lo que son los chavales, y es normal. Estas cosas son para gente que concretamente interese un poco el tema en cuestión. Y también estamos redactando un guión para adaptar un cómic. También tengo un diseñador de aquí de Lena que bueno, se va a encargar de hacer las viñetas cuando hagamos el cómic y demás. Y bueno, yo no sé si me dejo algo, porque cuando me pongo a charlar de Pintayos pierdo el sentido, así que si tenéis alguna duda que yo os pueda resolver sobre lo más importante de esto, me preguntáis en confianza, si lo sé tal, si no me documento y os lo contesto. Bueno. Por él, gracias. Pues muchas gracias. Una pregunta, sí. ¿Para el desarrollo de este proyecto hay algún tipo de subvención del Principado de Cultura o se va a solicitar algo? El propio arqueólogo se está encargando de tramitar los permisos, de gestionar las subvenciones correspondientes al apartado de las prospecciones y demás y las excavaciones. Luego, aparte, el ayuntamiento complementa con una partida económica. ¿Hay alguna posibilidad de que Europa venga alguna subvención también? Pues lo desconozco. Realmente, Ramón, ahora mismo tampoco estamos en una fase... Se valorará, pero ya te digo, de momento no desconozco, pero bueno, estaremos en ello.